Continuamos tratando la problemática de la proposición incluida en la oración compleja. Y para ver cómo se conforma la oración, hemos decidido ya algunos videos atrás, hemos decidido ver cómo se construye la oración como representación lingüística de una situación. Luego ese camino nos llevó a ver cómo se construyen las entidades en palabras, cómo se construyen las circunstancias que aparecen en los adjuntos o las explicaciones que aparecen en los adjuntos. Y en estos últimos videos nos ha llevado a ver cómo se construyen los complementos del verbo dentro del sintagma verbal. En este caso vamos a ir a la próxima ficha, al próximo pizarrón, para poder ver cómo se construye lo que vamos a llamar el complemento predicativo objetivo. Complemento predicativo objetivo. El complemento predicativo objetivo, por ser complemento, es obligatorio. Su carácter de predicativo se debe a que responde a un interrogante que podría ser cómo, que nos podría confundir con un modal, pero que, como no está respondido este cómo por un adverbio o por un sintagma preposicional, porque recuerden, el adverbio y el sintagma preposicional tienen una especie de relación bastante íntima en el sentido de que pueden reemplazarse uno a otro. En este caso, el cómo no es respondido ni por adverbio ni por sintagma preposicional, sino que es respondido por un sintagma adjetivo o por un sustantivo. Es respondido por adjetivo o por sustantivo. Entonces, es predicativo en el sentido de que, como es respondido por un adjetivo, por ejemplo, un adjetivo modifica un sustantivo, o sea que un adjetivo introduce una predicación adicional en relación con aquel sustantivo al que modifica, con el que concuerda incluso. O también puede ser un sustantivo. Y si es un sustantivo que aparece modificando a otro sustantivo con el que también concuerda. Entonces también tiene una relación predicativa, porque introduce una predicación adicional y además tiene aquella doble valencia que nosotros ya habíamos visto en ocasión del adjunto predicativo como respuesta a un como, el adjunto predicativo, una respuesta a un como, que está dada por un adjetivo. Y que lo mencionábamos como una doble valencia, porque por un lado modifica al verbo, responde a un como, a la situación del verbo, pero por otro lado también, habíamos dicho, modifica a un sustantivo que está en otro lado. Y en el caso del adjunto predicativo, habíamos visto que era un adjunto que modificaba al sustantivo que era el núcleo del sujeto de la oración. Y en ese caso el adjunto predicativo, como respondía a un como por adjetivo, que modificaba al sujeto de la oración y al mismo tiempo al verbo, entonces habíamos dicho que era subjetivo, porque modificaba al sujeto. Y acá lo que decimos es que tenemos un complemento, en este caso es obligatorio, es predicativo porque otra vez está desarrollado o por un adjetivo o en este caso puede ser también por un sustantivo. Y es objetivo porque este adjetivo, ¿a quién modifica? A un sustantivo que aparece pero no en el sujeto, sino en el complemento objeto directo. Y en el caso de que sea un sustantivo, también es un sustantivo que modifica, se refiere a la misma entidad que aparece en la función de complemento objeto directo. O sea que esto será el predicativo objetivo. Recuerden, básicamente responde a un como, obligatoriamente, desarrollado por adjetivo o por sustantivo, que tienen relación con un sustantivo que aparece en otro lugar. ¿Dónde? En el complemento objeto directo. O sea que para que aparezca el complemento predicativo objetivo, tiene que aparecer antes un complemento objeto directo. Pensemos los verbos de apreciación de objeto, como verbos como juzgar, considerar,
El verbo juzgar o el verbo considerar tienen un comportamiento similar. Aprecian a un objeto. ¿Quién juzga? ¿Qué es lo que juzga? ¿Y cómo lo juzga? ¿Quién juzga? Es el sujeto de la oración. ¿Qué juzga? El objeto juzgado. Esto es el complemento objeto directo. Que si fuera una cosa es qué, pero si fuera una persona sería a quien lo juzga. ¿A quién lo juzga? El complemento juzgado. Por ejemplo, juzga la situación es qué es lo que juzgó, el objeto juzgado es la situación. Pero si juzgó a su vecino, el objeto juzgado es el vecino. ¿A quién lo juzgó? Igual es complemento objeto directo. Pero también, ¿quién juzga? El sujeto. ¿Quién juzga o quién considera? El sujeto. ¿Qué es lo que juzga o qué es lo que considera? El complemento objeto directo. ¿Y cómo lo juzga a eso? ¿Cómo lo juzga o cómo lo considera? Por ejemplo, si decimos, María juzgó a esa situación necesaria. ¿Cómo la juzgó? Necesaria. O podemos decir, Juan juzgó a Pedro inocente. ¿Cómo lo juzgó? Inocente. Pero inocente, ¿a quién se refiere? A Pedro. Necesaria era la situación. Juzgó la situación necesaria. Juzgó necesaria esa solución. Entonces, fíjense que lo que responde al cómo se va a referir al complemento objeto directo, al objeto juzgado o al objeto considerado. Y lo que responde al cómo la juzgó necesaria, cómo la consideró importante, cómo lo juzgó culpable. En todos esos casos, cómo lo juzgó, eso es respondido en la oración por un adjetivo. Como es respondido por un adjetivo, es un predicativo. Es complemento porque es necesario para que se entienda la situación que estamos representando en la oración. Y es objetivo porque con quién concuerda con el complemento objeto directo. No es subjetivo como en el caso del adjunto predicativo que vimos anteriormente, porque se refería al sujeto. Cuando decíamos María camina tranquila, tranquila, María, el sujeto. En este caso, esa solución juzgó a esa solución necesaria, juzgó necesaria esa solución. Entonces, necesaria se refiere a la solución. Como necesaria se refiere a la solución y la solución es el complemento objeto directo, entonces este es un complemento predicativo que es objetivo. ¿A quién modifica? ¿Con quién concuerda? El adjetivo que aparece en él concuerda con el complemento objeto directo, concuerda con el objeto y no con el sujeto, concuerda con el objeto juzgado y no con el sujeto que juzga. Entonces, en el análisis de la oración, el tribunal juzgó culpables a los acusados. ¿Quién juzgó? El tribunal, el sujeto. ¿A quién juzgó? ¿A quiénes los juzgó? A los acusados, complemento objeto directo. ¿Cómo los juzgó? Culpables. Culpables, el complemento predicativo. Objetivo, complemento porque era obligatorio. Predicativo, porque es un cómo que se responde por adjetivo en esta particular ocurrencia. Es un adjetivo que introduce una predicación sobre un sustantivo al que modifica. ¿A qué sustantivo modifica? Al sustantivo acusados. Entonces, los acusados eran culpables. Entonces, en este caso, como se trata de un adjetivo que modifica un sustantivo, que adhiere una predicación adicional sobre ese sustantivo, es predicativo. O sea que, además, vemos cómo se cumple la doble valencia, porque como lo juzgó, culpables, y culpables serán los acusados. Es decir que culpables como adjetivo vale en tanto tiene relación con el verbo y en tanto tiene relación con el sustantivo al que modifica. Luego, en el caso de otro tipo de verbos,
como los verbos de denominación. Recuerden que estos que veíamos recién eran verbos de apreciación de objetos, verbos que permiten apreciar objetos, como el verbo considerar. Consideró tal cosa de tal manera. Por eso después preguntamos cómo la consideró necesaria. Ahora, en los verbos de denominación nos referimos a situaciones como la situación de nombrar, de llamar o denominar, situaciones que tienen que ver con dar un nombre. Nombrar, por ejemplo, quién nombró, a quién lo nombró, cómo lo nombró. Llamar, quién llamó, a quién lo llamó y cómo lo llamó. No el llamar por teléfono ni el llamar de vení, sino el llamar de dar un nombre a alguien. Este nombrar como el de el presidente nombró ministro a Juan Pérez. Este llamar como Juan Pérez llamó María a su hija. Y el denominar como los científicos denominaron América a aquel continente que había sido descubierto. Dar un nombre en todos los casos es dar un nombre. Y en todos los casos se repite la misma estructura argumental. Quién, qué o a quién lo, como complemento objeto directo, y cómo. Fíjense que siempre que vamos al complemento predicativo objetivo, tenemos antes de este complemento un complemento directo. Y el complemento predicativo objetivo se refiere al complemento directo. Concuerda con el complemento directo, no con el sujeto, porque ese es su carácter subjetivo. Ahora bien, como todos estos verbos de denominación tienen que ver con la situación de dar un nombre es dar un sustantivo. Por ejemplo, si nosotros decimos que la señora llamó Pedro a su hijo, la señora llamó Pedro a su hijo, quiere decir que le dio un nombre a su hijo. Y el nombre que le dio es Pedro. ¿Qué le dio? El nombre le dio un sustantivo. Entonces, el complemento predicativo objetivo en estos verbos de denominación será un sustantivo. Es por esto que decíamos al comienzo que el requerimiento de información del cómo puede ser respondido o por adjetivo o por sustantivo. Pero ya sea que lo descargue un adjetivo o que lo descargue un sustantivo, a quien modifica es al complemento objeto directo. Modifica el objeto, por eso es objetivo. Entonces, veamos una oración de ejemplo. Las autoridades nombraron interventor a un conocido comunicador. Acá tenemos nombrar en el sentido de dar un cargo, y dar un cargo es introducir cómo lo nombraron, en qué cargo lo nombraron. Introducimos el sustantivo que menciona el nombre de ese cargo, que es el cargo de interventor. Entonces, el sintagma nominal es las autoridades, nombraron es el predicado, el objeto nombrado, el objeto al que le dieron el nombre de ese cargo, es un conocido comunicador. A un conocido comunicador, complemento objeto directo, introducido por la preposición a, porque se trata de una entidad humana. Y cómo lo nombraron, como, en qué cargo, dándole el nombre de qué cargo, dándole el nombre del cargo de interventor. Interventor, complemento predicativo objetivo, era obligatorio. Introduce una predicación adicional con respecto a otro sustantivo. Interventor era el comunicador. El comunicador fue interventor desde aquel momento. Entonces hay una predicación adicional porque es cómo lo nombraron, en qué cargo lo nombraron, y también el comunicador es interventor desde entonces. Y es objetivo porque este sustantivo modifica un sustantivo. ¿A qué sustantivo? Al sustantivo comunicador. Piensen ustedes que si nosotros utilizábamos la oración Griselda llamó Pedro a su sobrino, le pidieron a Griselda que llamara a su sobrino de alguna manera, es decir, que le otorgara un nombre, que le diera un sustantivo propio. Entonces, llamó Pedro a su sobrino. El objeto al que le dieron nombre
es su sobrino, complemento objeto directo. Y el nombre que le dieron es Pedro, el complemento predicativo objetivo. Aquí es donde terminamos con estas partes que desarrollaron la cuestión de cómo se construyen en palabras los complementos que el verbo exige en el interior del sintagma adverbial. Todo esto nos ha servido como una plataforma en la que nosotros nos vamos a posicionar para poder en las próximas partes ver cómo se articulan, cómo se organizan, qué función cumplen las proposiciones incluidas adverbiales. Y para que ustedes vean cómo es este recorrido que estuvimos armando en la proposición incluida en la oración compleja, recuerden, las primeras partes hablaban de la proposición incluida sustantiva y de la adjetiva. Y habíamos dicho que ambas están emparentadas porque tienen que ver con la construcción de entidades del mundo. Eso nos llevó a pensar cómo se construyen las entidades, cómo se construyen las circunstancias, cómo se construyen los complementos en el sintagma verbal. Ahora que tenemos todo esto en claro, lo que podemos hacer es pensar entonces, bien, las proposiciones incluidas que nos faltan todavía, las proposiciones incluidas adverbiales, de las que hemos estado hablando, pero que todavía no hemos podido clasificar ni encontrar apropiadamente en una relación que las identifique con ciertas funciones, con categorías léxicas, con sintagmas. Eso es lo que nos queda para la próxima parte de este recorrido.